Bueno, pues vamos a iniciar la sesión sobre revisión bibliográfica con Atlas T7 Windows. Yo soy Neringa Kalpokaite, soy manager de proyectos internacionales de Atlas TI y un poco sobre mi perfil, formación. Hay que decir que soy licenciada en Ciencias Políticas y Derecho y tengo doctorado en Psicología Social. Así que mi perfil es bastante interdisciplinar y, por supuesto, durante los últimos 10 años me ha tocado escribir varios proyectos de investigación, participar en varios grupos de investigación, donde siempre para poder elaborar un proyecto de calidad lo primero que tenemos que hacer es hacer una revisión bibliográfica exhaustiva y saber por dónde empezamos o qué podemos aportar al mundo académico, ¿verdad? Entonces, mi objetivo principal hoy, en una hora, un poquito menos, 50 minutos, dar algunos consejos o algunas sugerencias desde mi experiencia personal y también estoy constantemente revisando las guías prácticas de grandes o de los más importantes universidades a nivel mundial sobre cómo ellos sugieren hacer revisión bibliográfica, porque parece que es un tema no muy difícil, pero al fin y al cabo siempre eh, no sabemos por dónde empezar o hacemos de una manera caótica y eso, por supuesto, puede disminuir luego cuando disminuir la calidad de nuestro producto que estamos elaborando y queremos presentar con objetivo tal vez publicar en revistas de impacto. Entonces, lo que voy a hacer es introducir los conceptos básicos, voy a demostrar o dar unas pautas por dónde empiezo yo o por dónde sugiero a mis estudiantes empezar y luego voy a simular en Atlas T cómo yo empezaría la revisión bibliográfica, cómo prepararía los documentos y etc. Después de este taller, si surgen unas preguntas adicionales, si quieren ir profundizando en algunos aspectos, por supuesto puede contar con mi correo electrónico neringa.kalpokaite@atlasti.com y yo estaré encantada de que sigamos conversando y dialogando sobre revisión bibliográfica. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero que, como ya un poco anticipado, voy a tratar de cumplir todos esos objetivos que tengo en la diapositiva, cómo preparar la bibliografía, cómo configurar el proyecto, cómo empezar a trabajar con los datos que tengo y empezar a analizar lo que estoy obteniendo. Por supuesto, en una hora aprender a hacer revisión bibliográfica con Atlas T no es una tarea sencilla, pero sí que podemos tener una visión global por dónde podemos empezar o qué aspectos tenemos que tener en cuenta en el momento de hacer la revisión bibliográfica. También hay que decir que es Atlas T, porque claro, si voy a hablar de unos aspectos metodológicos de la revisión bibliográfica y luego voy a enlazar con Atlas T, tenemos que saber que Atlas T es un software que facilita el análisis cualitativo de datos. Y por supuesto, hoy no estamos para hablar cómo analizar las entrevistas, grupos focales. Lo que sí que estamos aquí para hablar sobre cómo analizar fuentes secundarias, podría ser como artículos, libros, handbooks o todo lo que tenemos encima de nuestro escritorio para analizar y empezar a trabajar con nuestra investigación. Es una ventaja si hacemos revisión bibliográfica en Atlas T porque me va a permitir organizar de una manera sistemática, tener mayor transparencia sobre todo lo que estoy haciendo y poder ir integrando lo que estoy encontrando en mis datos. Por supuesto, reflexionando qué estamos haciendo y para qué. Pero lo primero más importante es saber qué es una revisión bibliográfica. Y aquí yo tengo una definición muy sencilla, porque a veces creo que la sencillez también es lo importante, ¿no? para entender todo lo que estamos haciendo o para qué estamos haciendo. Y por supuesto la revisión bibliográfica lo que se refiere a una recopilación de la información más relevante sobre un tema específico, sobre una cuestión específica, y hay diversas maneras como podemos recopilar esta información. Pero antes de meterme a hablar sobre cómo podemos
recopilar esta información, qué tipos de recopilación existe, me gustaría también decir para qué sirve, ¿no? ¿Cuál es la justificación? ¿Para qué en general hacemos la revisión bibliográfica? Porque hacemos la revisión bibliográfica con el objetivo de saber dónde se encuentra mi tema de interés o mi cuestión de interés, cuál es el estado actual, porque lo peor que podemos hacer reinventar la rueda, ¿no? Reinventar la bicicleta. Eso no viene para nada bien y puede ser una de las causas más principales de que luego no acepten nuestros artículos, porque tal vez ya se ha publicado bastante sobre este tema. Entonces es muy importante a través de la revisión bibliográfica identificar qué hay, qué lagunas hay, qué hasta ahora no ha sido contestado. ¿Y qué es lo que yo, como investigadora o un investigador, puedo aportar al mundo científico? Eso básicamente la justificación por qué hacemos las revisiones bibliográficas. Y aunque también supongo, y claro, no sé muy bien el perfil de cada uno, pero supongo que sí que cada disciplina tiene tal vez más común utilizar unos u otros tipos de revisiones bibliográficas. Aquí tengo solo algunos ejemplos. Los ejemplos no tanto para enfocar ahora, ejemplo por ejemplo, y cómo hacerlo, porque eso necesitaríamos un curso completo, que por cierto también estamos organizando un curso completo de revisión bibliográfica en Atlas T aquí en Madrid en junio, pero simplemente ahora lo que mi objetivo es que paremos y reflexionemos. ¿Qué tipo de revisión bibliográfica voy a hacer? ¿Una mini revisión o completa? Mini revisión no significa que voy a hacer algo menor, sino como muy focalizado, solamente enfocándome en los artículos más recientes. Y hoy en día algunas revistas científicas muy importantes, eso es lo que requieren, ¿no? Porque el lector tiene mucha prisa y necesita ir al grano sobre un tema específico. Pero también puede ser muy interesante trabajar con revisiones narrativas o revisiones sistemáticas, que es más riguroso. Pero también depende, como digo, de área y luego cuando voy a dejar un tiempo para preguntas y respuestas, podemos profundizar en este aspecto e ir reflexionando en qué área puede ser más interesante elegir un tipo u otro. Pero eso sí, tenemos que tener en mente que hay varios tipos de revisiones y tengo que ver cuál me interesa más o cuál es más apta para mi área donde estoy trabajando o para cumplir mi objetivo de investigación. También es muy importante decir por dónde empezar, porque digo, claro, hay varios tipos de revisión bibliográfica, por supuesto entiendo que tengo que trabajar bien, de manera sistemática y rigurosa, pero a veces, no sé si les pasan, pero a mis estudiantes suelen pasar bastante que se quedan congelados. Dice, al final no sé por dónde empezar, ¿no? Me siento que hay muchísimas bases de datos, pero tengo una idea muy vaga por dónde quiero tirar, pero no sé qué hacer. Y yo siempre digo que lo primero y lo más importante, antes de meterme con la búsqueda de los recursos, sentarse y pensar para poder contestar a mi primera decisión teórica. Y la decisión que tengo que tomar, ¿qué conceptos teóricos claves están implícitos en mi investigación? Y yo siempre sugiero trabajar dos conceptos teóricos claves y tratar de buscar relación entre estas palabras claves. Tanto puede ser una relación directa, indirecta, pero a priori empezar a reflexionar. ¿Qué es lo que quiero hacer? Como en mi caso, que digo, si yo sí que sé que quiero analizar liderazgo político, mi pasión es liderazgo e investigación cualitativa, ¿no? Pero ¿en qué contexto quiero analizar liderazgo político? ¿No? Y podría ser un concepto clave liderazgo político y por otro lado, tal vez si me interesa analizar en un periodo caótico, cuando hay grandes crisis políticas o en el proceso de toma de decisiones, tal vez en periodo de transición. Entonces, si simplemente antes de buscar ya tengo dos conceptos clave, ya voy avanzando.
Yo voy acotando lo que quiero hacer. Y estos conceptos clave, por supuesto, tienen que aparecer en el título de mi tesis doctoral o de mi proyecto de grado o lo que esté haciendo. Y efectivamente eso sirve como un punto de partida fundamental, porque no solamente que tenemos que decidir estos dos conceptos, sino tratar de definirlos. ¿Y cómo vamos a definir luego? Con la revisión bibliográfica. Aquí tengo los ejemplos, acabo de mencionar brevemente mis ejemplos, pero luego como pasaré las diapositivas, si deseen, os podrá ir en más detalle y ver los ejemplos con más tranquilidad, podríamos llamar así. Aquí tengo una diapositiva sobre algunos consejos que me he dado cuenta que puede venir bien en el momento si no tengo claro cómo hacerlo. Si algunos de ustedes ya tienen todo muy claro y esa parte resulta tal vez obvia, en este caso pido disculpas por un poco ser repetitiva, pero por supuesto yo como siempre trato de partir de cero, empezar y luego podemos ir avanzando con más rapidez. Entonces yo lo que siempre sugiero primero elaborar una lista de conceptos teóricos, como decía, enfocarse en dos, pero para poder definir dos tal vez voy a crear una lista de 10 y luego voy a ir acotando cuáles son dos conceptos más importantes. Por supuesto, tengo que empezar una búsqueda, ¿no? Para ver si estos conceptos son objetos de publicaciones científicas. Normalmente tal vez sí, pero bueno, no puedo nunca estar 100% segura sin haber hecho una pequeña revisión o búsqueda de qué es lo que hay, si aparecen artículos sobre estos temas. Y también es muy importante revisar el estado actual de esos conceptos. ¿Qué se está o dónde estamos hoy en día respecto, como en mi caso, sobre el liderazgo y la transición, ¿no? ¿Hay algo hecho? Si hay algo hecho, ¿qué es lo que se ha hecho? Entonces, también es importante, por ejemplo, hay gente que dice, claro, voy a buscar ahora artículos científicos sobre liderazgo. Pues la verdad, si yo pongo liderazgo en español en una de las bases de datos, por ejemplo, como en psicología utilizamos SIG-Articles, me aparecen 1.450 artículos muy recientes, por decir un número. Y es una locura, ¿no? No voy a leer todos los artículos. Por supuesto que podría leerlo, pero hasta jubilación puedo seguir leyendo. Lo que es muy importante, ir acotando, ¿no? Como ir acotando y enfocando. ¿De verdad solo quiero saber sobre liderazgo per sí, en general, un concepto? ¿O quiero saber más en área política? Entonces tal vez me interesa directamente buscar todos los artículos sobre liderazgo político en vez sobre liderazgo. Y ya seguramente de 1.000 artículos ya voy a tener algo menos y más enfocado a lo que de primeras ya me llama atención y quiero ir trabajando en este tema. También voy a enseñar dentro de poco en Atlas D que recomiendo muchas veces empezar esbozando un mapa conceptual antes de empezar a trabajar, ¿no? Decir, vale, yo me interesa el liderazgo político y transición hacia la democracia. ¿Qué tiene un concepto con el otro? ¿Qué otros conceptos pienso que también puede tener relación con lo que yo estoy haciendo? Y este mapa conceptual, por supuesto, va a ir cambiando. Hay que ser flexibles con la revisión bibliográfica. Es un proceso cíclico y continuo. No es que he hecho una revisión bibliográfica, he construido mi marco teórico si trabajo combinando inducción-deducción, luego recojo los datos, analizo y resultado. No, no es así. Y eso es muy importante matizar, es un trabajo cíclico. A veces, hasta elaborando las conclusiones, tenemos que volver a hacer la revisión bibliográfica. Y, por supuesto, aquí tengo bases de datos que sugerimos, pero hay muchísimos. Yo ahora estoy haciendo un estudio sobre todas las bases de datos y aquí solo pongo algunos de los ejemplos, pero hay un montón y dependiendo de área, en algunas áreas son más importantes unos y en otras áreas otros, pero solo como unas pinceladas de las bases de datos que tal vez si no conocía alguno de ellos puede ser interesante para revisar y ver qué artículos se encuentran en ellas. Entonces, también es muy, muy importante las lagunas de investigación.
O como en inglés, tal vez a mí personalmente me suena mucho más cómodo, lo entiendo mejor en inglés, que definimos research gap, ¿no? La laguna de investigación. Porque como ya he anticipado, no podemos reinventar la rueda, entonces tenemos que ver en nuestros artículos, y ahora en Atlas vamos a ir viendo, qué aspectos siguen sin explorar, qué es lo que me interesa, qué lagunas hay tal vez teóricas, porque hay varios tipos de lagunas, pueden ser teóricas, pueden ser metodológicas o empíricas, o podríamos combinar incluso ambos. Entonces, eso también, nuestro consejo es un poco reflexionar y pensar qué tipo de laguna yo acabo de abordar o quiero abordar o he detectado y ser específico, ¿no? en mi elaboración de la revisión bibliográfica. Una vez que tengamos los dos conceptos clave, sabemos que tenemos que ir mirando qué tipo de lagunas aparece en las revistas científicas, en los libros. También tengo que trabajar con mi pregunta de investigación, porque es lo que me va a guiar. Eso es muy, muy importante, porque yo siempre tengo que tener en mente como qué es lo que estoy buscando, qué pregunta de investigación tengo. Y por supuesto, nosotros, yo personalmente, eso es una opinión personal, me gusta más trabajar con preguntas de investigación y hay varias preguntas de investigación tipo, ¿no? ¿Qué, quién o cómo influye el liderazgo en la transición hacia la democracia? O cuándo, etcétera. Pero hay otros investigadores que apoyan más las hipótesis, la importancia de las hipótesis en investigación. Eso de nuevo depende de área, pero o podemos trabajar con ambas. Pero si yo trabajo de corte cualitativo, sí que yo prefiero estar abierta a todas las posibilidades y aunque yo genero una pregunta, pero tal vez en mis datos aparecerá algo que yo no tenía previsto y puede ser muy importante. Entonces, generando la pregunta de investigación, yo, por supuesto, tengo que incluir los dos conceptos teóricos que hemos visto anteriormente. Tengo que pensar o confirmar que mi pregunta es muy clara, que es enfocada y compleja. ¿Por qué digo compleja? Porque me ha pasado que alguien genera una pregunta simple en el sentido que puedes contestar con sí o no. Pues no demuestra ninguna complejidad, pero ¿cómo influye el liderazgo en la transición hacia la democracia? Pues hay muchísimo que indagar, que descubrir cómo podría influir. También es importante pensar si yo voy, digamos, enfocar en desarrollar una teoría como inducción, construir una teoría, o a partir, digamos, de una revisión voy comprobar mi teoría, como siempre es una discusión básica que tenemos que tener en mente, inducción versus deducción. Entonces, teniendo ya las preguntas clave, teniendo claro que tenemos que buscar en nuestros artículos las lagunas de investigación, también trabajaremos hoy en el estado de arte, ¿no? Entonces, el estado de arte se refiere a la respuesta actual a mi pregunta de investigación. Y esa respuesta lo que vamos a buscar en la bibliografía, ¿no? Como vamos a tratar de contestar enfocándonos en los artículos científicos. Entonces, aquí tenemos otra vez, de nuevo, varios conceptos por donde empezar. Ahora no quiero entrar más en detalle, es más bien como notas para ustedes después del taller, porque todo eso voy a comentar cuando abriré Atlas T y demostraré por dónde podríamos empezar. Aquí también tenemos, digamos, unos consejos sobre la búsqueda de referencias. Y sí que es verdad que es muy importante tener una visión holística sobre el tema. Como un autor, ahora no recuerdo el apellido, que dice que hay que ver el bosque, no los árboles, ¿no? Y esa visión holística desde arriba es muy importante cuando vamos incluso
hacer una búsqueda de las referencias. Y por supuesto, mirar en varias bases de datos dependiendo qué tipo de investigaciones estamos haciendo, qué grande tiene que ser, ¿verdad? Y por supuesto, utilizar los sinónimos viene bien porque tal vez cuando introduzco una palabra no aparecen los artículos, pero introduciendo sinónimo ya estoy encontrando lo que realmente me interesa. Y ya veremos cómo luego tenemos que revisar los resúmenes y de todos los artículos, porque por ahí empezamos a ver de qué se trata. No sugiero solamente basarse en los resúmenes, porque lo importante a veces leer más el texto, ¿no? Porque en resumen es tan condensado, tan sintetizado, que puede dar no suficiente información necesaria para mi estudio. Y por supuesto, siempre, y lo veremos en Atlas D, que es muy importante apuntar todo lo que estamos haciendo. Por ejemplo, hay un espacio en Atlas D que permite apuntar todo el proceso de la búsqueda que estamos haciendo, porque como queremos ser rigurosos y transparencia es muy importante en revisión bibliográfica, tenemos que ir registrando el proceso que estamos siguiendo. Y por supuesto, tener claras referencias, y ahí es donde Atlas D me va a ayudar mucho, porque cuando yo voy a trabajar desde Atlas D, yo las referencias tendré en el contexto, en el momento podré volver sobre ellas y tener muy claras las referencias, de dónde proviene, para evitar el plagiarismo, copiar de los demás, ¿no? Nadie queremos hacerlo, pero a veces sin querer, si hago manualmente, tengo un artículo y apunto en mis propias palabras lo que dice el autor y luego se me olvida apuntar la referencia exacta. Después de 3-4 semanas vuelvo a ver mi nota y no he apuntado el autor, pienso que he llegado yo a esta brillante idea y eso al fin y al cabo, pues la verdad que puede ser algo muy incómodo, ¿no? Porque puede ser considerado como un plagio. Aquí tenemos los contenidos que sí, a través de revisar las guías más importantes, como comentaba, de las universidades de Harvard, Cambridge, como las más potentes universidades a nivel mundial, cuando ellos hablan sobre cómo hacer revisión bibliográfica, qué es lo que tiene que incluir dentro. Y, por supuesto, el estado de arte, dónde estamos, ¿no? Sobre este tema, tenemos que identificar qué es lo que hay por resolver y eso es lo que me permite justificar y dar la importancia a mi investigación. Y cuando tenemos las lagunas y, por otro lado, estamos críticamente evaluando y reflexionando sobre diferentes enfoques, sobre todo lo que se ha escrito hasta ahora, porque, por supuesto, no podemos resumir lo que hay. Lo que tenemos que directamente reflexionar y evaluar, porque para poder resumir lo que ha hecho otro, pues prefiero enviar al lector que, si quiere, que vea el documento original donde encontrará toda la información sobre su teoría, ¿no? Y quién puede explicar mejor que el mismo autor. Pero yo tengo que ya ir aportando algo, mis reflexiones críticas sobre lo que estoy encontrando. Y eso es lo que me lleva a proponer tal vez un armazón teórico novedoso o una novedosa conceptualización, que por supuesto está asociado con la pregunta de investigación o las hipótesis. Aquí tengo un código, concepto, que sí que he puesto más que nada, porque sí que en algún caso ha pasado que decimos, vale, voy a buscar las lagunas, me surge una nueva idea, un nuevo armazón y pienso que voy a aportar algo muy interesante. Pero digo, sí, vale, perfecto, seguro que es así. Pero por si acaso, vuelve a buscar. Mira a ver si tal vez justamente a alguien ya ha surgido hace 6 meses y ya está haciendo justamente el mismo tema lo que quiero empezar a hacer yo. Entonces, como revisar de nuevo, por si acaso, con mis palabras claves, si hay algo, viene muy bien. Y consejos finales.
como decía, ser flexible es muy importante. Es un proceso continuo. Hasta el último día, cuando vamos a elaborar las conclusiones, tenemos que seguir con la revisión bibliográfica. Por supuesto, es muy importante escribir mientras leemos y leer mientras escribimos. Eso en Atlas-T podemos tener todo en un único sitio y tenemos varios espacios donde podemos reflexionar y escribir. Apuntar todo lo que estamos haciendo sí que es importante porque aunque yo pienso que voy a recordar perfectamente, pero es verdad que estoy elaborando una tesis doctoral que lleva varios años, pues creedme que después de 2 años no recuerdo muy bien cómo lo he hecho la revisión bibliográfica sobre el liderazgo político, pero gracias a Dios que tenía apuntado y de esa manera puedo tener la transparencia. Por supuesto, reflexionar y utilizar mi pensamiento crítico es fundamental para hacer una revisión bibliográfica rigurosa y de calidad. Ahora lo que voy a hacer, voy a abrir un proyecto, una simulación de proyecto. Lo que he hecho yo es agregar unos artículos científicos, de ejemplo. Si alguien primera vez está viendo Atlas-T, porque intuyo que muchos que participan seguramente ya se sienten familiarizados con el software. Entonces, simplemente digo, los que no saben o no recuerdan cómo agregar los artículos, simplemente vamos documentos, nuevo, agregar documentos y seleccionamos los documentos de mi interés. Abrir. ¿De acuerdo? Esos son los artículos que yo quiero analizar. Si tengo 4, 50, los que quisiera voy a agregar ahora mismo, una vez que he hecho la revisión bibliográfica, atendiendo a los conceptos clave, etc. Consejos prácticos. Abro el administrador de documentos. Este administrador lo que me permite visualizar todo relacionado con mis documentos. Entonces, yo lo que sí que sugeriría cambiar los nombres de los artículos, porque a veces cuando descargamos desde las bases de datos no tienen títulos muy descriptivos, no sé de qué va. Entonces, una vez que importe el Atlas-T, o si desea antes, ya es la decisión de cada uno, yo simplemente, botón derecho, nombrar de nuevo, y pondría como las palabras claves de artículo, apellido y el año. Y ahora voy a explicar por qué. Pero que más adelante va a entender mejor por qué es tan cómodo si desde el principio me organizo bien y apunto en particular lo más importante, autor y año. Porque claro, más adelante necesitaremos tener las referencias exactas de dónde vienen algunas, digamos, definiciones sobre mi tema. Aquí abajo tengo una zona de comentario que llamamos. Entonces, por ejemplo, al exportar todo de Mendeley, es un gestor de referencias, lo que hice copiar y pegar directamente aquí la referencia exacta. Simplemente seleccionaría el objeto. Ahora voy a borrar para que no lo vean. Por ejemplo, seleccionaría el objeto, situaría el cursor en la zona de comentario y pegaría la referencia exacta. Eso puede seguir según estilo APA o depende del área donde estamos. Pero sí que yo uno por uno anotaría las referencias exactas. Sí que es verdad que es un poco, tal vez tardamos un poco de tiempo para hacer, pero si hacemos desde el principio muy bien, luego en la parte final, cuando vamos a recuperar los resultados, vamos a hacer análisis y reportes finales para ya como terminar mi capítulo de revisión bibliográfica, me vendrá muy, muy bien. Voy a poder hacer con mucha rapidez. Por otro lado, aquí en la parte izquierda de este administrador tengo, por ejemplo, aquí 2 agrupaciones, 2 familias. Yo he agrupado artículos más antiguos, a partir de 10 años, y artículos recientes. Eso también es una decisión metodológica
¿Qué periodo de tiempo me interesa? ¿Desde 2000 hasta 2016 o de 1990 hasta 2000 y de 2000 a 2016? Eso ya es decisión de cada uno. Es una decisión que hay que tomarlo y, por supuesto, también justificar cómo he hecho la revisión bibliográfica, porque me he enfocado en los artículos solamente los más recientes, en los 10 años. Eso tal vez también tiene que ver con qué tipo de revisión bibliográfica estoy haciendo. ¿Cómo hacer agrupación de documentos? Seleccionamos varios documentos, arrastramos hacia la zona de familias y yo aquí apuntaría ahora, como digo, a partir de 20 años. Hago un ejemplo solo por hacer. No tiene que preocuparme ahora, más bien instrumentalmente ver cómo puedo agrupar. Pero sí que yo agruparía más que nada para ya ir organizando los artículos. Podría ser por años, podría ser por temas, eso ya, digamos, organización depende de cada uno. Una vez ya hemos agregado los documentos, los artículos, tenemos las referencias exactas apuntadas, hemos agrupado según, en este caso, los años, podría ser por ciudades, países, tal vez si quiero comparar entre qué es lo que se ha publicado o cómo define el liderazgo político los americanos y cómo lo definen los asiáticos. Eso ya como depende también de mi pregunta de investigación. El siguiente paso podría ser, uno, empezar a leer los artículos, ¿no? Y empezar a subrayar, decir, mira, habla sobre psicología política, interesante, y empezar a subrayar las partes que me llaman atención, ¿no? Atlas lo permite hacer y eso se llama crear cita. Simplemente seleccionamos una parte de texto, botón derecho, crear cita libre y este palito gris me visualiza que he creado una cita. Sigo leyendo, si vuelvo a seleccionar otra parte, botón derecho, crear cita libre. Solamente ir subrayando lo que me llama atención o lo que tiene que ver con mis preguntas de investigación. Pero yo en mi caso, tal vez no lo haría así. Lo primero que haría, no tal vez, no lo haría así. Vamos a ser claros y directos. Lo que haría primero, iría a administrador de códigos. Código en Atlas D se refiere a un concepto, a un constructo conceptual. Y aquí, por ejemplo, yo tengo algunos códigos ya creados, porque iba haciendo varias prácticas para ilustrar mejor en una hora de tiempo cómo podríamos hacer la revisión bibliográfica. Y lo primero que haría es seguramente iría a códigos, crear códigos libres y algún código tendría como estado de arte, porque recordarán que hemos hablado de la importancia de saber estado en cuestión, dónde se encuentra este tema en particular, qué se ha descubierto sobre este tema. Pues pondría estado de arte. Digo, vale, también las lagunas es muy importante. Ya veremos estado de arte de diferentes enfoques, pero ahora pongo un código grande y voy a ir buscando el estado de arte. Las lagunas de investigación. Y así agregaría unos cuantos conceptos fundamentales que tengo que tener en mente. Por ejemplo, como mis dos conceptos claves, liderazgo político y la transición hacia la democracia, también lo pondría, ¿no? A priori. Construiría un mapa, como yo llamaría conceptual, antes de empezar a trabajar con los artículos. Así que una vez que apuntamos todos los códigos OK, ahora no lo voy a hacer porque ya lo tengo hechos aquí.
Y una vez que hemos dado OK y aparecen estos códigos, yo seleccionaría llevaría a la red, botón derecho, abrir vista de red y enlazaría. En este caso voy a cortar porque la idea es que cuando hagamos por primera vez, las definiciones no tienen relaciones entre ellos. Un segundito, lo cortamos, empezamos de nuevo. Vale. Ya me queda menos. Perfecto. Entonces, antes de empezar a leer todos los artículos enfocando todo lo que dice sobre transición o sobre definición de liderazgo, yo trataría de definir qué relación tiene definición de liderazgo y transición hacia la democracia. Y claro, como yo quiero saber cómo el liderazgo influye, pues ya tengo la relación casi por defecto. Quiero saber cómo el liderazgo influye en la transición. Selecciono el primer código, aparece una bolita roja, arrastro hacia otro código y digo, en principio eso es lo que voy a hacer, voy a ver cómo el liderazgo influye. Pero por otro lado, me interesa ver cómo se define régimen no democrático y eso tiene que ver con la transición. Por otro lado, claro, régimen democrático también, porque estamos pasando de un régimen no democrático hacia democrático. Vamos dando las relaciones, en Atlas podemos crear nuestras propias relaciones. Y aquí me dejaría con 3 grandes tareas que tengo. Ir viendo el estado de arte, importancia y justificación, que todo está relacionado. Me diría, voy a ver estado de arte de estos dos. ¿Cómo estamos? Importancia tendrá que ver con la laguna. Si hay laguna y hay algo por investigar, por supuesto yo ahí es donde podré aportar. ¿Dónde yo suelo mirar las lagunas en los artículos? Ahora como vamos a leer desde Atlas los artículos, yo suelo mirar en los apartados de discusión y limitaciones. Normalmente es allí donde los investigadores reflexionan sobre lo que se ha hecho mal, lo que hay que hacer o lo que queda por hacer o qué limitaciones ha tenido para poder, digamos, dar consejos para el otro que si quiere seguir en esa área, ¿por dónde empezar? Entonces, antes de nada, una vez que hemos hecho como decir esto, mi punto de partida es una de las maneras, de las estrategias de hacer revisión bibliográfica. No es ni la mejor ni la única que existe, ¿no? Como cada maestría tiene su librillo y, por supuesto, son más experiencias que queremos compartir. Una vez tengo un modelo, digamos, previo, armazón previo, por punto de partida, yo voy a ir a red, guardar como, lo guardo y me olvido de él. ¿Vale? Me olvido de él y empiezo a leer el texto. Y digo, voy a enfocar cómo definen los autores liderazgo político, cómo definen los autores la transición hacia la democracia, qué lagunas hay, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ya ir enfocando en esos aspectos lo que a priori tenemos claro que queremos buscar? Los 3 triangulitos, lo que me permite visualizar en panel lateral izquierdo los documentos para ir cargando cada documento. El segundo me visualiza códigos. Quiero que no se centre en los códigos debajo, sino solamente los códigos estos que tengo arriba. Y ahora, vamos a trabajar. Digo, estoy leyendo y aquí justamente define el liderazgo político. No estoy ni leyendo lo que pone, porque lo que me interesa es enseñar cómo hacerlo. Entonces, aquí justamente habla sobre el liderazgo político. Selecciono el pasaje y luego lo que tengo que
hacer arrastrar y soltar el código hacia cita seleccionada. Si más adelante vuelvo a ver, por ejemplo, aquí está hablando no solamente de definición de liderazgo político, sino habla sobre el estado de arte en cuestión, como que está comentando el estado actual. Pues yo ya sé el código que tengo, estado de arte. E incluso lo que yo no solamente diría, vale, acabo de agregar el código, yo aprovecharía de diario con tapita roja. Este es el objeto, como llamamos, memo. Memo tiene este diario con tapita roja porque es como un cuaderno donde yo puedo anotar lo que me llama atención o reflexionar, ¿no?, lo que estoy haciendo. Entonces, podría aquí reflexionar que el determinado, ahora voy a dar aquí aparece una hoja donde yo podría reflexionar sobre el estado de arte crítico y liderazgo, porque claro, al analizar este artículo me parece que eso es lo que está justificando, mientras tal vez en otro artículo dentro de poco encontraremos algo lo contrario, que eso va a ser lo interesante comparar. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, estamos creando como asociando los códigos hacia las citas. Pero si yo digo, vale, estado de arte, pero está hablando de estado de arte crítico, ya estamos como acotando, mando más en detalle, porque estado de arte es como algo muy general. Yo en cualquier momento puedo dar botón derecho del ratón, codificar, ingresar nombre de código y agregar el código para ir diciendo de qué tipo de estado de arte estamos hablando. Y este código ya aparecerá en mi lista la próxima vez cuando yo necesitaré o alguien también tendrá este enfoque, podré arrastrar y soltar mi código. Aquí ya tengo algo hecho, ¿no? Como seleccioné el pasaje y arrastré y solté los códigos, porque justo aquí habla sobre definición de liderazgo político y habla sobre carisma. Por supuesto, Weber, uno de los que introdujo este concepto de la importancia en liderazgo político. ¿Qué es lo que muy, muy importante o lo que yo siempre hago? Cuando voy a repetir la práctica. Por ejemplo, selecciono un pasaje y vamos a agregar el código carisma, ¿verdad? Me ha creado la cita automáticamente y me ha agregado el código porque ahí habla sobre carisma. Pero lo que sí sugiero que tomen nota, agregar una nota, un comentario a mi cita. Porque ahora dentro de un minutito lo vamos a ver. En este comentario de la cita yo pondría la referencia exacta ¿Por qué? Porque necesito tener las referencias exactas. Tal vez voy a utilizar tal como dice el autor. No voy a utilizar mis propias palabras para decir lo que dice. Por lo tanto, necesito tener referencia exacta, incluso página de donde estoy sacando la información. Entonces, si yo quiero tener la referencia exacta, cuando yo creo la cita, voy a volver a hacer, cuando yo creo la cita, botón derecho, crear cita o directamente agregar código si quisiera, pero luego volver a pinchar encima de este palito gris, decir editar comentario y ahora tengo que ponerle la referencia exacta. ¿Qué vamos a poner? Como yo he sido cautelosa y desde el principio utilicé los nombres descriptivos de documentos, veo que en este artículo, es de Berrocal 2014. Pues lo que pongo, Berrocal 2014 y la página 54. Bien, aparte de eso, voy a ver qué es lo que está diciendo. Está hablando sobre inteligencia emocional. Luego voy a ver
si tengo el código inteligencia emocional, eso es, lo arrastro y suelto, o si no, con botón derecho creo uno nuevo. Como verán, yo también tengo organizados los códigos con prefijos. Eso viene muy bien porque todo tendré por bloques, por temas, porque si no, Atlas T todo organiza de manera alfabética. Pero ahora bien, digamos, vamos codificando, vamos viendo cómo definen liderazgo político diferentes autores, pero ahora lo que me interesa un poco ver, a ver, ya he trabajado con varios documentos, entonces, ¿qué? ¿Cómo se define el liderazgo político? Yo iría a administrador de códigos, buscaría mi código, definición de liderazgo político, porque justamente quiero ver cómo autores definen liderazgo político. Veo que tengo 11 citas, digo, genial, botón derecho, abrir vista de red, y como ya iba enlazando concepto con concepto, que anteriormente lo vimos cómo hacer, ahora voy a eliminar de la vista para no estresarnos, porque estamos en la fase inicial y tenemos que ir trabajando poco a poco. Y por supuesto, lo que aquí quiero ahora ver todas las definiciones de liderazgo político. Botón derecho, importar vecinos, importar citas. Y eso es lo interesante, porque claro, yo ahora, por supuesto, puedo ver y aprender muchas cosas leyendo, pero aquí, visualizando gráficamente, veo los autores, qué exacto autor en qué página define liderazgo. Fernández, Marco, también Fernández. Puedo leer las dos citas y ver si se apoyan, se justifican, se critican, qué pasa entre una y otra. Incluso podemos en Atlas T no solamente enlazar código con código, también podemos enlazar citas con citas y decidir, esto al parecer se contradice o más bien expande, ¿no?, su idea, explica mejor lo que está haciendo. Y eso es lo que me permite, si quiero trabajar conceptualmente, por un lado, ver todo lo que tengo sobre el liderazgo político, todo lo que tengo sobre transición hacia la democracia, pero luego, aparte de eso, también aparecerá más cosas, ¿no? Porque cuando alguien hablará de liderazgo político, también habla, por ejemplo, sobre estilos de liderazgo. Entonces voy a ir indagando qué estilos hay, porque tengo que definir el liderazgo político como de una manera como más acotada. Si aquí me doy cuenta que algún autor, por ejemplo este mismo, lo que está no solamente definiendo el liderazgo político, sino demostrando digamos, una laguna, yo desde aquí puedo enlazar la cita con el código. Ya automáticamente se me actualiza y esto ya tiene fundamentación. Una de las lagunas es esto, y incluso hasta podría ir trabajando más con códigos más allá. Si me interesa, ahora hice algo tal vez no tan bonito, más bien para ilustrar cómo podemos trabajar gráficamente, podría incluso exportar este resultado para mi PowerPoint o para mi Word, para cuando yo voy explicando la definición del liderazgo político, cómo ha evolucionado o la dificultad de definir el liderazgo político, pues justamente puedo meter un gráfico más bonito que este era un poco caótico, para ilustrar todo el trabajo que iba haciendo. Y por supuesto, eso queda muy visual y muy claro. Eso permite tener una mayor transparencia. No voy a guardar como archivo gráfico, eso ya podrán probar en sus propios ordenadores. Simplemente voy a guardar como la red definición de liderazgo político para decir, ya vamos avanzando. Si ahora cierro esta red, yo en cualquier momento volveré a poder abrir y cuando yo siga codificando voy a ver cómo se modifica mi red.
Y aunque hay varias posibilidades de acceder a las redes, la última opción también me lo permite. Y yo puedo ver mi armazón teórico previo, que era bastante escueto, y luego lo que iba armando, iba como guiándome y enfocándome en más detalle. Cuando yo necesite volver sobre el contexto, sé que siempre podré volver sobre el contexto. Y hay diferentes maneras de volver sobre el contexto. Desde el administrador de códigos, si yo pincho encima de códigos, me enseña todas las citas asociadas. Puedo ir uno por uno y aquí abajo me lo marca. Aquí está. Aquí también puedo volver a leer por qué de repente he agregado el código liderazgo político. Y seguimos viendo, ¿no? Más cosas importantes antes de que finalicemos la sesión. Si les parece bien, trataré en 5 minutillos hacer y luego ya dejamos tiempo para preguntas. Cosas prácticas. En edición hay una opción que dice buscar. Viene muy bien porque si quiero localizar una determinada palabra, carisma, me lleva al contexto. Directamente digo, aquí no me interesa, ya tengo claro. Aquí sí me interesa, ¿verdad? Puedo incluso agregar un código aquí al lado y ir trabajando sobre ello. En algunos casos para revisión bibliográfica viene muy bien, solo para visualizar una determinada palabra en mis artículos. Otra cosa muy interesante es codificación automática, porque yo puedo pedir que automáticamente voy a buscar el código carisma, que me busque la palabra carisma en todos los artículos, por ejemplo, que automáticamente me cree una cita, como un contexto, porque carisma sola no dice mucho, no sabemos si habla de carisma de los políticos o carisma de los soldados, entonces eso tiene diferencia para mí, por lo tanto necesito ver el contexto y con la autocodificación me enseña dónde aparece la palabra carisma y digo, a ver, efectivamente habla sobre liderazgo carismático, liderazgo político carismático, codifico. Me lleva a otra parte, digo, aquí también no solamente habla sobre transformacional, sino carisma, codifico. Y autocodificación puede venir muy bien para ir como determinando, como ir al contexto, ver la palabra y decidir qué código vamos a agregar. Si yo quito casilla confirmar siempre y digo codifícalo, en unos instantes va a codificar todo. Y ya me ha codificado 20 citas donde encontró la palabra carisma. Pero no me gusta hacerlo así porque prefiero tener control sobre lo que estoy haciendo. No quiero tener más prisa porque prefiero hacer desde el principio bien y asegurarme que donde he apretado que quiero codificar que se trata de carisma de liderazgo político. Autocodificación es muy interesante, redes hemos visto, y examinador de palabras, bueno, tal vez puede ser interesante. Simplemente examinador de palabras lo que dice, por ejemplo, si quiero saber las palabras más frecuentes de este artículo que tengo debajo, de manera prospectiva, antes de leer, quiero ver de qué habla, podría aquí rápidamente ver que en este artículo aparece mucho la palabra cultura, 105 veces, líder 61, psicología, influencia, pero claro, cuantificar puede venir interesante, pero necesito ir sobre el contexto para ver si habla sobre la influencia de la cultura o del líder o de qué. Por ejemplo, en este estudio particular es verdad que puede venir bien para de repente también incluir el aspecto cultural en el armazón teórico que tal vez a priori no teníamos previsto. Análisis de contenido puede venir bien. Herramienta de consulta es muy
interesante justamente para ver si, por ejemplo, cultura, ya que estamos hablando de la cultura, tiene que ver con la definición de liderazgo político o con estilos de liderazgo. Vamos a practicar 2 veces. Estilos de liderazgo no encuentro. Aquí, por ejemplo, quiero ver si cultura influye en estilos de liderazgo. Una vez que ya hemos leído los artículos, aquí lo que estamos obteniendo, las citas, ¿verdad? Pero podemos interrogar los datos solo cruzando o poniendo un código o varios códigos, incluso dando qué es lo que exactamente queremos. Es decir, dame solamente las citas donde habla de la cultura, como influencia de la cultura en estilos de liderazgo. Símbolo de impresora, pero antes de apretar símbolo de impresora, si quisiera, puedo dar un clic encima de cada cita y ver qué es lo que se está diciendo. Y si me interesa, símbolo de impresora, contenido completo, incluir comentarios, editor, OK. Veo qué tipo de interrogación hice, leo las evidencias, qué autor está diciendo. Si yo he apuntado la nota del comentario de la cita, veré la referencia exacta, incluyendo mis memos, mis reflexiones, mis anotaciones. Y eso es una maravilla porque siempre tenemos un gran rigor y transparencia de dónde sacamos la información y para qué nos está sirviendo. Por supuesto, tenemos otro tipo de análisis que se llama tabla de concurrencia de códigos. Y aquí podemos cruzar en columnas y filas todos los códigos. Por ejemplo, si yo quiero ver como definición de liderazgo que ocurren con todo lo que he encontrado sobre liderazgo, sobre su carisma, comunicación, credibilidad, todo lo que iba emergiendo conforme iba leyendo, que a priori no tenía previsto. Y me enseña la concurrencia. Ahora es pequeña, pero ya me da una información muy interesante. Yo no pensaba enfocar en la comunicación o no tenía tan claro que comunicación puede ser relevante en liderazgo político. Y ahora de repente veo la concurrencia. Por supuesto es muy pequeña, pero en unos casos puede aparecer y muchas veces aparece algo que no esperábamos encontrar, como gran concurrencia. Y dices, wow, tengo que indagar por qué. ¿Qué relación tiene comunicación con liderazgo político? Y eso también me ayuda a ir elaborando mi modelo teórico si estoy combinando, ¿no? Digamos, inducción, deducción y necesito tener un modelo teórico antes de elaborar el instrumento de recolección de datos y etc. Y de nuevo, podemos volver sobre el contexto, podemos exportar esta tabla si queremos meter en nuestro reporte sobre este aspecto. Siempre todo lo podemos exportar y elaborar reportes cuantitativos o cualitativos. Y último tipo de análisis que podemos hacer, podemos cuantificar. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántas veces se ha definido liderazgo político en estos artículos, porque aquí podemos analizar cuántas veces se ha utilizado este código en unos documentos o grupos de documentos. Puedo enviar el resultado al Excel porque es cuantitativo. Ahora voy a hacer en editor de texto y ahora podría reflexionar. ¿Por qué? Porque aquí tengo 3, aquí nada. No definieron liderazgo político o qué es lo que ha pasado. Yo enseño todas esas herramientas para que tengan conocimiento que existen y luego decidirán qué herramientas pueden ser más útiles en sus casos. Pero yo termino mi presentación y ahora dejo de tiempo, aunque estamos fuera de tiempo, unos 5 o 10 minutos para preguntas. Sí que lo más importante yo diría ir elaborando los diarios de investigación. Como aquí tengo un ejemplo donde he apuntando mi objetivo
Siempre tengo que tener claro mi objetivo en mente, qué pregunta tengo y cómo voy a empezar a trabajar. Y después de cada sesión de trabajo, antes de cerrar, yo aquí seguiría elaborando, ¿no? Hecho esto, me queda muy confuso el estado de arte de ese artículo. Voy a hablar con mi tutor, con mi colega para ver qué opina, etcétera, etcétera. Todas las cuestiones de ese tipo yo apuntaría, porque tenemos que tener el seguimiento del desarrollo de nuestras ideas, de desarrollo del proceso metodológico de la revisión bibliográfica. Y, y eso es muy brevemente. La verdad que podría hablar tranquilamente 8 horas y ofrecerles ejercicios para cómo hacer una revisión bibliográfica bien desde cero y cómo recuperar los resultados, pero sí que espero haber cumplido el objetivo de dar unas nociones generales por dónde empezar. Sí que animo mucho trabajar con este software para revisión bibliográfica porque ayuda un montón. Si hacemos manualmente, como yo solía hacer hace muchísimo tiempo, es una locura. No recuerdes dónde has apuntado tu cita, no recuerdes dónde está el artículo, tienes impresos los artículos subrayados, en un momento más importante no sabes dónde está. Y aquí puedes obtener resultados y reportes muy rápido. Las citas puedes obtener en el instante y eso tranquiliza mucho, ¿no? Por supuesto, vamos a hacer un curso presencial en Madrid. Planteamos hacer el día 10 de junio. Si alguien reside en España o quiere viajar, hacer unas pequeñas vacaciones en España y venir al curso, están bienvenidos. Y también estamos considerando ofrecer un curso de 6 horas de duración en línea, 2 horas al día, también en junio. Pero no sé, eso sí que me gustaría saber su opinión, si creen que podría ser interesante. Como enviaremos un cuestionario de satisfacción, me gustaría que sinceramente me digan su opinión, porque dependiendo de lo que opinen, vamos a ver si lanzamos este curso en línea también, por si alguien desde muy lejos desea participar y profundizar en este aspecto. Así que, muy brevemente, cómo podemos empezar a trabajar con la revisión bibliográfica en Atlas-T y vamos a ver qué preguntas tenemos por aquí. Si tengo algunas preguntas por escrito, también luego veo que Emma ha levantado la mano. Ahora voy a pasar el micrófono. Pablo dice hola, desde Chile, genial, bienvenido. Carlos me dice, ¿cómo puedo hacer las redes de códigos para la interpretación cualitativa? Creo que Carlos ya he contestado a esta pregunta porque veo que me has planteado la pregunta a las 5 de la tarde y ahora estamos una hora después. Entonces entiendo que esa pregunta ya la tenemos o por lo menos un poquillo resuelta. Pues desde Ecuador Carlos dice que se apuntaría. Qué bien, Carlos, contamos contigo. Y bueno, no veo por escrito nada más. Voy a pasar el micrófono a Emma. Emma, ¿dónde está? ¿Dónde está? Emma, ahora en un instante voy a activar su micrófono. Hola. Hola. Hola, hola a todos. Bueno, yo estoy ahora codificando entrevistas Ujú, y estoy identificando, bueno, más bien ya eh, codificando, identifiqué los conceptos y estoy ujú, codificando, pero la duda que me queda es cómo una vez que haya relacionado ujú, puedo llevar estos documentos o este material que se genera en Atlas-T, ujú. cómo me lo puedo llevar digitalmente, no impreso, a, a, mi, a mi documento de Word para el análisis. Em, No sé si me explico. Sí, lo que voy a preguntar yo para que yo me aclare. Entiendo que ahora ya hizo la revisión bibliográfica o sigue haciéndola, pero ya tiene también entrevistas con las que
está trabajando y están analizando, ¿verdad? Sí, Y sí. lo que le interesa ahora es, digamos, exportar algunos resultados, Sí, algunos así mapas es. conceptuales o los reportes. Es así, ¿verdad? Ujú. Sí, Gracias, los Emma. reportes. Sí, los reportes. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo tengo una red que yo he trabajado conceptualmente y también podría ser, como en este caso, me he enfocado en la revisión bibliográfica, pero podría tener respuestas de los participantes sobre unos determinados aspectos que son las evidencias empíricas. Si quiero exportar y llevar al documento de Word o al PowerPoint, lo que quisiera, simplemente ir a red, guardar como archivo gráfico, voy a guardarlo. Ahora lo que voy a hacer, en un instante, yo voy a abrir Pages, es equivalente a Word, y desde el escritorio arrastro y suelto. Y abajo yo puedo como desarrollar mis reflexiones o mis análisis, lo que he encontrado, mis interpretaciones, ¿no? ¿Dónde estamos? Es sobre las redes, cómo exportar las redes. Volviendo al tema, por ejemplo, si yo ya hice trabajo muy bueno, hice caso a Neringa y tengo trabajo con memos, yo también podría exportar todos mis memos. Botón derecho encima del memo, imprimir resultado, memo seleccionado incluso con citas. Eso viene muy bien porque yo cuando voy a ir reflexionando sobre lo que voy encontrando voy a asociar a las citas porque mi reflexión no viene de nada, ¿no? Tiene relación con algo. Editor, ok, y ya lo tengo. Mi reflexión y lo que dice el autor. Y ahora podría copiar y pegar en mi reporte, hacer más bonito, tal vez como enfocarme no tanto en los títulos, porque aquí justamente explica de dónde viene, cuándo se ha creado y todos los detalles que tal vez no me interesa, o sí, depende, ¿no? Pero podría mis reflexiones con las evidencias empíricas exportar de los memos. Por otro lado, desde los códigos. Si yo quisiera exportar el resultado sobre, por ejemplo, todas las lagunas de investigación, quiero verlo, botón derecho, imprimir, citas del código seleccionado, y si quieres incluir incluso tus memos, tus reflexiones, claro que sí, editor, ok. También tengo ya, qué es lo que dicen los autores y qué es lo que opino yo o cómo he llegado a este resultado, ¿no? Y de nuevo, aunque me lleva al RTF, pero puedo guardar en formato de Word o cualquier otro formato con el que estoy trabajando. Bien, esos son unas simples posibilidades de crear reportes. Por supuesto, también la lista de códigos podría imprimir toda la lista si quiero no llevar digitalmente en algún sitio. No voy a tener Atlas T, ¿no? Quiero ir trabajando sobre lista de códigos, pues podemos imprimir el resultado. Eso sí que desde cualquier administrador verán que tenemos esa posibilidad de imprimir resultados y, por supuesto, los análisis que he enseñado, en particular herramienta de consulta, es muy potente porque lo que me permite ir interrogando los datos, ya ir contestando a mi pregunta de investigación. ¿Cómo los estilos de liderazgo pueden influir en la transición? ¿O cómo influye en la no democracia? ¿Cómo influye en democracia? Aquí estamos ya entregando los datos para ir como viendo cómo vamos a estructurar nuestros capítulos y qué información vamos a meter ahí. Espero que he contestado la pregunta. Me dice Anaí que también se apuntaría al curso. Melba dice, he estado genial, muchas gracias. Muchísimas gracias, Melba, me alegró muchísimo
que le pareció de utilidad. El esfuerzo entonces mereció la pena. Ramón dice que también se apuntaría y Pablo dice muchas gracias. Ha sido muy claro y didáctico, me interesa el curso online. ¡Qué bien! Pues muchísimas gracias de verdad. Y Emma también dice muchas gracias por la respuesta. Bueno, sí que quedan muchas cosas por resolver. Sí, que de verdad podríamos hablar horas y horas y también tengo que ser rigurosa con el tiempo y respetar su tiempo, ya que él era programado de 1 hora y ya he aprovechado de su tiempo 10 minutos más de lo previsto. Pero bueno, simplemente quiero animar, trastear con Atlas D, con la versión demo, tal vez si no tiene la versión completa, porque la versión demo permite trabajar con 10 documentos, con 10 artículos, empezar la revisión bibliográfica. Y si en algún momento determinado decidiera adquirir la licencia completa, puede ser de estudiante o educativa, de profesor, no dude en escribirme y solicitar un cupón de 10% de descuento, que por supuesto por nuestra parte encantados estaremos compartir este cupón de descuento y mi correo es neringa.calpocaite@atlasti.com. También me puede llamar si reside en España, que aquí tenemos el teléfono 917-893887 y podemos ir aclarando las dudas por teléfono, por correo y por supuesto, entonces vamos a lanzar el curso en línea de 6 horas de duración sobre la revisión bibliográfica. Será mi placer volver a coincidir en este curso en línea que, por supuesto, integraré, ofreceré muchísimo material en formato USB, o no, que digo USB, en un Dropbox que compartiré con ustedes sobre artículos, materiales que puede ser de utilidad. También ofreceremos el certificado oficial de Atlas D. Así que, sin más preámbulos, me despido por hoy. Muchísimo ánimo con sus investigaciones. Sería mi placer saber qué tal les van o si un día publiquen. Si pudiera compartir su artículo, será mi placer de conocerlo sobre lo que está investigando. Así que, hasta la próxima. Buenas tardes o buenos días, los que solo empiezan ahora el día. Hasta la próxima.